Hola muchachos, ahora vamos a tomar una clase, una pequeña lección sobre la guerra de Corea. Así que, listos con sus apuntes. La guerra de Corea es el conflicto de 1950 a 1953 que trae como resultado la actual división de la península de Corea en dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, y pues todas las tensiones de las cuales somos conscientes hoy en día. Ya había sido dividida la península de Corea con anterioridad, sin embargo la conformación que vemos ahora es un poquito diferente y es consecuencia de esta guerra. Como precedentes veamos esto. Corea es un pueblo completamente diferente al chino, diferente al japonés. Aunque nosotros los veamos igualitos, la verdad es que tienen una lengua propia, una cultura propia, tradiciones propias y una historia igual de larga que los chinos y que los japoneses. Entonces, por encontrarse en esta zona rodeada de dos grandes imperios, el chino, del japonés, pues Corea estuvo constantemente asediada por parte de estos dos imperios, a veces pasando al control de uno, a veces pasando al control de otro, a veces también gozando su libertad, gozando algún crecimiento, algún esplendor, pero pues eventualmente volvía a caer en las manos de sus enemigos. Para la Segunda Guerra Mundial, Corea, ya lo estudiamos, estaba en manos de los japoneses. Era uno de estos lugares que los japoneses militaristas habían estado conquistando en el continente asiático y dominando y extrayendo sus recursos. Entonces, será hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial que los japoneses pues finalmente se retiran de Corea y entonces Corea pues puede empezar a tratar de caminar sola. O eso es lo que pensaríamos, pero acuérdense que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial se sintieron dueñas del planeta, entonces empezaron a separar a aquellos países que se les daba la gana y a quedarse mitad y mitad. Eso pasa con Alemania, por ejemplo, que la Unión Soviética pues se queda con una parte y Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña con otra. Finalmente dan como resultado a la Alemania occidental y la Alemania oriental. Bueno, pues pasa lo mismo en Corea, que ya en el año del 45 entre Unión Soviética y Estados Unidos se pusieron de acuerdo para que quedara dividido el país y que cada una de estas dos potencias se quedara a cargo de estas mitades, a supervisarla, a reconstruirla y desde luego pues a influir en la zona. A esto añadamos también la Revolución Comunista de China, que ya estudiamos, de 1949, fíjense, tan solo un año antes de que estallara la Guerra de Corea. En la zona, la Unión Soviética y China estaban construyendo una amistad, entonces para las potencias occidentales esto era bastante atemorizante, porque veían crecer al monstruo comunista y extenderlo a todo el continente asiático, entonces percibían el peligro de perderlo, ¿no? de perder su influencia sobre puntos clave. Stalin acababa de perder en Europa pues algunas de sus apuestas, como por ejemplo en Yugoslavia. Sin embargo, la parte asiática como que le sonreía un poco más, así que hicieron otra apuesta por allá. También, hablando de lo que es Corea en sí y la división, se empiezan a observar escaramuzas en la frontera e incluso pequeñas invasiones de un lado al otro, incursiones, y esto pues empieza a generar más tensión. También en la parte de Corea del Sur se estaba viviendo una dictadura militar, la cual era demasiado represiva. Incluso se cuentan en miles las víctimas que estaba cobrando esta dictadura militar por la represión, aunque lamentablemente esos miles pues no son nada en comparación de los millones que habrá de dejar la subsecuente guerra. La frontera de la que les hablaba entonces queda fijada en el paralelo 38. Otro de los motivos importantes de la guerra de Corea es la llamada doctrina Truman.
En esta época el presidente Truman era quien dirigía a los Estados Unidos y esta doctrina pues adopta su nombre. Es una medida creada por los Estados Unidos que pretende, cito, dar apoyo a pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores. Detengámonos aquí un momento, analicemos la frase, porque está llena de ideología, es muy tendenciosa. Primero, pueblos libres. Con esto están antagonizando y están acusando a los pueblos que siguen el socialismo de no ser libres. Y entonces, tú eres libre solo si sigues el camino del liberalismo. Siguiente, los intentos de subyugación, o sea, quieren decir que el socialismo solamente se impone a través de la subyugación. No puede haber otra alternativa. Es más, también acusan al socialismo de ser subyugación. Siguiente, por minorías armadas. En este caso, están deslegitimando cualquier movimiento socialista al considerarlo una minoría. Y por ser una minoría la que pudiera o la que pretende acceder al poder e implantar el socialismo, pues es antidemocrático. Y finalmente, por presiones exteriores, ahí la pedrada, ¿para dónde va? Pues para la Unión Soviética. Bueno, estos regímenes totalitarios, como les gustaba llamar, representaban una amenaza para la paz internacional desde su punto de vista y la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí ya sacan el peine. Pues las directrices entonces que toma son anticomunistas, antisocialistas, incluso se empieza a generar una paranoia muy fuerte en contra del socialismo y todo lo que huela al socialismo. Actualmente incluso también podemos ver consecuencias de esto en los Estados Unidos, en donde el espectro político tradicional de izquierda a derecha se ha reducido muchísimo, pero quedando casi nada más del lado de la derecha. O sea, la ultraderecha sigue existiendo en Estados Unidos, en cambio la ultraizquierda quedó borrada desde hace mucho. Si acaso los demócratas pues, son los que más se acercan a la izquierda, a veces sin caer en ella. Veamos entonces esta imagen que es muy representativa de Truman y Stalin pues pesando sus misiles. Va más allá. El misil que más pese tendrá entonces que de su lado la justicia. Ahora veamos este GIF, esta animación sobre los avances que se van haciendo en la guerra de Corea. Va avanzando bastante rápido, pero vuelve a empezar, no se apuren. Entonces, tenemos un límite inicial en el paralelo 38 que ahí está marcado. Este límite era la frontera que habían establecido los Estados Unidos y la Unión Soviética a partir de 1945. La primera ofensiva es de Norcorea y baja casi hasta tomar la totalidad de la península, hasta la región de Pusan, que es donde se refugian y se fortifican los remanentes de las fuerzas surcoreanas. Ante esto, ante la premura de esta invasión y del éxito que está teniendo esta invasión norcoreana, los Estados Unidos se apresuran a declarar la guerra. Incluso se le conoce como Guerra de Truman, porque el presidente Truman declara la guerra sin consultarlo con el Congreso de Estados Unidos, lo cual viola abiertísimamente la Constitución de Estados Unidos. Fue algo también muy grave, que recibe muchas críticas. Ante esta sorpresa, entonces, las Naciones Unidas son presionadas por los Estados Unidos para intervenir, y entonces se forma un conglomerado que pues va a prestar ayuda, va a auxiliar a Corea del Sur. Ellos desembarcan en Incheon. Ahí está también marcada la ciudad, que estaba al norte de la línea de pelea. Entonces, de alguna manera rodean o se ponen en la retaguardia de sus enemigos, que son los norcoreanos. A partir de ahí empiezan a recuperar el terreno bastante rápido, incluso recuperan la capital de Corea del Norte, que es Pyongyang, hasta llegar casi hasta el río Yalu. Y es entonces cuando China percibe una amenaza y presta ayuda con miles hasta millones de hombres
a Corea del Norte. Entonces nuevamente bajamos el frente, recuperamos terreno por parte de Corea del Norte y más o menos se comienza a estabilizar el frente en torno al paralelo 38, que era la frontera inicial. Ahí lo podemos ver. Primero, en Corea del Norte la mentalidad socialista estaba triunfando y queda bastante bien afianzada en el poder. En segundo lugar, estas fuerzas rompen abiertamente la paz, invaden, transgreden la frontera del paralelo 38 y bajan casi hasta tomar la totalidad de la península. Esto con la anuencia china y soviética. En cuanto a los líderes dentro de Corea, pues tenemos a Kim Il-sung por parte de la Corea del Norte, que es además el abuelito de este loquito del cual escuchamos tantas noticias el día de hoy. Y por otro lado, Syngman Rhee era quien gobernaba Corea del Sur. Ahí tenemos entonces a Kim Il-sung, el abuelito. En tercer lugar está la presión que hacen los Estados Unidos a la ONU para actuar de manera pronta, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la península estuviera completamente tomada. Mientras los comunistas siguen avanzando hacia el sur, toman incluso la capital, Seúl. Las tropas de la ONU, lideradas por Estados Unidos, desembarcan al norte de la línea de batalla, en la ciudad de Incheon, y entonces quedan en la retaguardia de sus enemigos. Con esto les dan una buena sorpresa y los obligan a replegarse. Desde luego entran los Estados Unidos y no entran a pelear tranquilo, no, entran con toda la fuerza. Entonces pues obligan a los comunistas a replegarse. La contraofensiva se considera exitosa y llegan a tomar ahora la capital de Corea del Norte, y a las fuerzas norcoreanas las obligan a seguirse replegando. Ante este continuo repliegue de las fuerzas norcoreanas, China percibe la amenaza. Ya el frente de batalla está cerca del río Yalu, y entonces meten efectivos, meten gente. Fíjense, tan solo un año después de haber completado su revolución, los chinos ya estaban listos para pues agarrarse nuevamente a catorrazos. A esto le sumamos un apoyo soviético intensivo, no tanto digamos con fuerzas, con efectivos, sino más con muchísimo equipo militar. Esto obliga a los Estados Unidos a volver a retroceder. Ante este retroceso de los Estados Unidos y las fuerzas de la ONU, el general MacArthur genera una terrible propuesta. Ahí les va. MacArthur se había destacado durante la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Sin embargo, no le asustaba la violencia, no le asustaba o no le remordía terminar con millones de vidas civiles. Había mostrado bastante crueldad durante la Segunda Guerra, aunque pues esta crueldad se vio eclipsada por el éxito que obtienen sus tropas en contra de los japoneses. ¿En qué consiste la propuesta de MacArthur? En lanzar bombas atómicas sobre Corea del Norte y sobre China. En particular, había pedido 23, tal vez tengo mal el dato, o 26 ojivas nucleares al alto mando militar. Entonces, tanto el presidente Truman como el Congreso de los Estados Unidos se alarmaron tremendamente y afortunadamente le dan una negativa a MacArthur. Incluso lo destituyen del cargo porque él encabezaba a las fuerzas aliadas en la guerra de Corea. Entramos después ahora a una fase de estancamiento en la cual los avances que se haga o retrocesos que se harán a lo largo de la línea de combate serán mínimos. En realidad no se va a ganar mucho, tampoco se va a perder mucho, y curiosamente este estancamiento se da serpenteando precisamente en el límite inicial, que era el paralelo 38. Ahí tenemos
al generalísimo y psicopatísimo MacArthur. Después de 3 años de una lucha agobiante en la cual murieron cerca de 3 millones de coreanos, a la parte norte le fue peor porque se pierde más del 15% de su población civil. También se estima que los Estados Unidos lanzaron más bombas en esta simple guerra de Corea del Norte de lo que lanzaron en toda la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos no nada más eran como tal bombas explosivas, sino también entra en escena el napalm. Finalmente entonces se llega a un empate. Y se preguntará, ¿para qué rayos entonces sirve tanto desperdicio de vidas humanas? A raíz del empate se crea Corea del Norte, oficialmente como la conocemos hoy, con su frontera idéntica a como está hoy, y Corea del Sur. A manera de conclusión, la guerra de Corea funciona como una primera manifestación de un conflicto más grande, el cual consiste en el enfrentamiento indirecto y constante, y competencia también tecnológica e ideológica entre las dos superpotencias resultantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué conflicto me refiero? ¿Adivinaron? La Guerra Fría. Ahora vamos a hacer un examen rapidín. No se crean. Les voy a dejar estas preguntas guía. Se me ocurrió que podemos sustituir nuestros exámenes rapidines con que ustedes anoten las preguntas al final de su apunte del tema en el cuaderno y las resuelvan. Las traen bien resueltas y entonces yo les pongo el 10 de un rapidín. Y entonces sigue pesando el 15% de los exámenes rápidos y así pues les va mejor. Espero que les parezca bien la idea. También en otro video por ahí voy a meter más preguntas guía sobre otros 2 temas. Bueno, con eso concluimos Guerra de Corea. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses.